médicos de la ciudad, pero cuando empezamos a mirar su compulsión hacia la comida, entonces él se aplica a Victoza, lleva 3 años y parece que está interesado en seguir este químico para que le maneje el tema de la saciedad, para que le controle la compulsión para comer. Cuando le entramos en un proceso de evaluación por otras cosas, si llegamos a por carambola, entonces empezamos a mirar y le dije, no, tienes una compulsión por la comida, pero es un tema que tú puedes con un trabajo terapéutico, con una línea de trabajo terapéutico, poder empezar a trabajar el autocontrol y poder empezar a manejar un tema, pues también con manejo de la ansiedad, de la comida, consumir algunos alimentos, posiblemente utilizando algunas cosas para el manejo de la ansiedad, puedes empezar a disminuir este tema. Me deja sorprendido que siendo uno de los mejores médicos de la ciudad, como dice el paciente, no tenga 3 años comprándole esta medicina que no es económica al paciente, tenga 3 años y no haya abordado el tema con un profesional de la salud mental, psiquiatra o psicólogo, ¿cierto? O por lo menos un nutricionista, qué sé yo. Me deja pensando eso de este profesional de la medicina, pero sin embargo, ya que llegamos a este punto, pues miremos a ver si podemos trabajarlo. Mira, trabajamos digamos como tal, el tema terapéutico que teníamos que trabajar con ese paciente, pero no fue posible sacarle de la cabeza que era el mejor médico de la ciudad y que si era el mejor médico de la ciudad, él le creía al médico. Bueno, yo hasta ahí, digamos, en ese campo pudimos llegar, no tuvo interés, pero es un poco eso, ¿no? Es un poco esa creencia desde el paciente de que como eso lo dijo el doctor tal, entonces él es el que tiene, sí, y usted es el profesional, y sí, doctor, sí, pero es que hay que consultarlo con el doctor. Yo no estoy dispuesto, yo incluso estuve tratando de proponerle que por qué no él hacía la consulta a su médico de que iba, digamos, a atender este caso desde el punto de vista de salud mental, a ver qué podíamos trabajar en conjunto. Pero investigué el médico y desde esos médicos que tienen síndrome de Jehová, nada que hacer, nada que hacer. Eso ellos se creen los dioses, entonces no hay nada que hacer. Entonces no, trabajé lo que tenía que trabajar con este chico, avanzamos en ese punto y en este otro hasta llegamos. Efecto Pigmalión. Ahí es donde el caso que menciona Alexander lo aplicamos en nuestra ejecución profesional, porque nosotros mismos no podemos darnos el lujo de generar expectativas más allá de las que nos dice el paciente. Así Es es. que una cosa es tener un paciente, digamos, de medicina que viene a una, digamos, que tiene un problema biológico específico y que nosotros no podemos preguntarle al paciente, ¿será que quiere que lo cure o no? No, es que venga y verá y después hablamos. No, es que esto sí permite la voluntad del paciente. Esto sí permite. Nuestro trabajo está muy asociado a la voluntad del paciente y a la utilización de los recursos internos del paciente. Ahí sí tenemos que contar con la voluntad del paciente. Por eso tanto nos cuidamos con el consentimiento informado, todo ese tipo de cosas. Me es diferente a un paciente médico, biológico, ¿sí? Sí. Ahí sí tenemos que ir con él. Entonces, si tenemos que ir con él, pues también tenemos tiempo de reconocer hasta dónde va él a poder superar lo que él quiere superar. ¿Sí? Tu paciente, lo que tú estás mencionando. Si tú tempranamente no te haces a la idea de que el paciente probablemente tiene un tope, ¿sí? No va a Sí. poder llegar a lo que él aspira porque se está haciendo un invento, porque tiene muchas cosas que le van a impedir. Tu misión es hacerle ver hasta donde sea posible y la misión de él es procesarlas, aceptarlas, seguirlas o no. Él mismo establece sus propios límites. Sí. Claro, para el trabajo nuestro, esa es la parte que nosotros no compartimos, sino quizás con nuestras parejas, que es la parte donde llega uno a la casa un poquito frustrado porque uno pudiera haber logrado La tiene mejores clara cosas. mi doctor. ¿Sí o no? Hubiera El podido doctor León lograr. sabe, ¿Ah? es muy interesante porque tú sabes el antes, el durante y el después también. Eso es lo que...
No, pues sí es cierto. Hombre, yo hubiera podido sacar adelante a este paciente si él hubiera hecho un poquito más, si hubiera roto un esquema y todo estúpido que tiene. No, pues es que él decidió tener el esquema estúpido. Ahí ya Así qué hace uno. es. No hay nada que hacer. Uno Nada. trabaja con Él la mismo se voluntad del establece sus paciente. límites. ¿Sí? Así es. Diferente al paciente que llega con una pierna rota. ¿Yo cómo le voy a preguntar al paciente con la pierna? ¿Será que le corrijo la pierna? Claro, es que yo no le pregunto eso. Yo le corrijo la pierna y después le pregunto si le quedó bien o no. Es diferente. Acuérdense que nosotros apenas estamos aprendiendo de otra profesión asociada, que es la profesión de medicina, que lleva miles de años. Y en salud mental nosotros estamos estrenando apenas hace, no llevamos ni 200 años. Entonces, tampoco somos muy neófitos en esto. Y muchas veces cometemos el error de asociarnos tanto o creernos que somos muy parecidos a los médicos, que tenemos que separar cobijas muchas veces. Tenemos que seguir interactuando con los médicos, con todo tipo de disciplinas, pero somos diferentes, no podemos hacer el mismo trabajo. Y eso nos lleva muchas veces a tener que ser, no sé, desarrollar lo que llamaríamos tolerancia a la frustración, podríamos decir. Sí, Ustedes hablan sí, sí. de que hay una porción de pacientes que nos llegan adictos de Mm, diferentes tipos de adicciones. Ahí sí Quizás que, ese campo, mi doctora les lo puede decir, es el campo donde se necesita mayor tolerancia de frustración por parte del profesional de psicología. Porque, sí, sí. Ave María, si nos frustran. No hay un paciente más terco y difícil de manejar que un adicto. ¿Mm? El 3% de la población, mi doctor. Y no da los Únicamente, resultados. mm, según estudios, solamente el 3% de la población que ingresa a proceso de desintoxicación y resocialización, solamente el 3% después de un año se mantienen, digamos, con los resultados Miren, adecuados. Y eso es muy ¿tres? bajo, trabajar sobre un 100% de los que ingresan, de los que solamente el 3% después de un año, digamos, pueden, y los que no caen en ese primer año, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, o sea, si lo miramos a ese punto de equilibrio, pudiese hablar de un proceso adecuado, o sea, 5 o 6 años, eso podría llevarse al 1% o un menos. Entonces es muy complicado, pero bueno, ahí se sigue trabajando. Hay quienes le siguen apostando a desarrollar programas y procesos con métodos y con teoría. Tenemos ahorita a un señor esos que tiene un porcentaje un poco mayor, con una metodología basada básicamente en modelos terapéuticos, pero tampoco es un porcentaje muy alto, supera un 1%. Ujú. Pero sí, el que trabaje con el tema de drogas, con el tema de habitanza en calle, con el tema de drogas, el punto no puede estar, no puede estar en la superación. Entonces ya se habla de mitigación, reducción de riesgos y daños en el consumo, es decir, tratar de mantener al paciente dentro de unos esquemas que generen estadios de salud física y de salud mental de menor riesgo, de menor afectación, sin intentar poder, digamos, poner el punto en la superación o en esas cosas, porque precisamente por los resultados que se tienen. Entonces hoy se habla de reducción de riesgos y daños, se habla de procesos paliativos, cosas como estas. Pero sí tienes razón, o sea, el que trabaje en temas de drogas tiene que desarrollar una capacidad de tolerancia a la frustración muy alta Inmensa, y entender eso. inmensa, inmensa, inmensa. Un otro, Además, hay un asunto con esto de las adicciones, y es que la gente de la comunidad científica, etcétera, y médica le pone mucho cuidado a las adicciones de drogas y alcohol, porque pues, sus resultados son devastadores.
pero hoy en día se está planteando una cosa muy interesante y es que el estrés crónico es resultado de una adicción a la adrenalina. Sí. De una manera las personas sin motivo aparente eh, viven estresadas y con las consecuencias que el estrés crónico produce en todo tipo de enfermedades degenerativas, autoinmunes, catastróficas y mortales, están planteando que esto es simplemente un problema de adicción, es decir, la persona se vuelve adicto a la sensación de estar estresado aunque no tenga ningún motivo real y objetivo aparente en su entorno inmediato o en su salud física. Y esta adicción se debe precisamente a un proceso de condicionamiento, un proceso de repetición y asociación, porque la persona que tiene estrés crónico, cuando no tiene ningún motivo para estresarse, pues basta con que se acuerde de alguna cosa que le produzca estrés, o basta con que se ponga a pensar en el futuro y la incertidumbre le produce el estrés y vuelve ya, obtiene un estado de equilibrio. Yo digo que hay gente que es adicta a las panelitas con leche, ¿no? Por ejemplo, dicen en Argentina. Gustavito, una pregunta ahí, una pregunta al margen. Dentro de tu recorrido empresarial, ¿te has cruzado de cuando en vez con algún workaholic? Uy, Bueno, pero ¿qué? mucho. ¿Bueno qué? Workaholic, Ah, un adicto al trabajo, sí, claro, muchísimos. Acuérdese de nuestro común amigo tan querido y tan lamentado, Carlos, ¿no? Para no ir más lejos, después de que tenía cáncer allá en Buenos Aires y lo logró superar, en vez de disfrutar su vida, no, se metió en una cantidad de líos en Bolivia con la hermana, etcétera, y terminaron hasta demandando los propios familiares y eso lo mató. Es que hay gente que no puede parar. Están tan adictos a la sensación de estar ahí metidos en el estrés del trabajo que sencillamente eso los mata. Uno de los temas que pues, yo quiero aprovechar la presencia de la doctora Marcela y la doctora Elizabeth, que a diario ellas manejan, es la violencia intrafamiliar. Pues ellas a diario tienen que abordar temas bruscos, que ya diríamos nosotros, bruscos, porque llegan, realmente no llegan pacientes, sino casos. Les llega el expediente prácticamente a ellas de una remisión de una comisaría donde se presentan situaciones de demandas o querellas de violencia intrafamiliar, donde está involucrado todo el núcleo familiar y ellas tienen que abordar no solamente el hecho mismo del contactar a la víctima, sino al victimario. Y tienen que jugar con unas variables bastante sutiles, como cuál es la verdad, cuál es la realidad. Y eso es un juego impresionantemente complejo, donde el victimario siempre va a tratar de imponer la verdad, su verdad, la víctima lo mismo, y al final el pobre, la doctora Marcela, la doctora Isabel dicen, pero ¿cómo así? ¿Cuál es mi trabajo? Encontrar la verdad. Yo soy agente del CSI, o ¿cómo es el asunto? ¿Yo soy investigador o qué? ¿O yo soy psicólogo? Entonces, primera complejidad. Segundo, dentro de un caso aparentemente suave, ellas logran detectar cosas mucho más delicadas. No, es que llegó la remisión de la comisaría porque el señor es como brusco con la señora y se quiere evitar eso. Y van ellas encontrando fenómenos al interior de ese núcleo familiar mucho más delicados y muchas veces trasciende hacia lo jurídico, forense. Estamos hablando de tener que hablar con la doctora pues, Alexandra, porque esta vaina ya se volvió una cosa forense, porque se detectan abuso sexual infantil, se detectan otra serie de cosas mucho más
profundas y que no están ni siquiera en la querella misma. Imagínense, ni en la querella. Entonces, vienen las doctoras a decir, bueno, ¿y yo qué hago con esto? Esto es más grave. Encontrar un fenómeno de abuso sexual infantil es más grave que la querella misma donde el señor está siendo brusco con la señora. Entonces, ¿qué hago? Esa vaina sí es bien tenaz, porque ahí es donde se establecen los criterios de prioridades y qué puede ser nocivo en determinado momento para el caso. Eso es complejo. Yo no sé si la doctora Marcela todavía está conectada por ahí o la doctora Elizabeth que nos puedan ayudar con alguna opinión o algún caso que ellas les haya tocado abordar recientemente. Creo que nos están escuchando, ¿no? Pues deben estar tomando tinto. ¿Me escuchan? Ay, mire, Sí. doctora Marcela. No, es que está el internet un poco cruel hoy. Sí, Sí, bueno, de acuerdo a lo que tú dices, sí, llega uno como al momento, pues gracias a Dios a mí no me han tocado casos así de pronto de que sí, llegan de pronto por el tema de violencia intrafamiliar y esto, y uno en el transcurso de la sesión o esto, encontrarse de pronto con aquellos casos de abuso. Pero sí queda uno, o sea, lo que tú dices, queda uno como, ¿cuál es mi función aquí? ¿Qué hago ahora? ¿Cómo lo manejo? Entonces, estas son como situaciones que realmente son bastante complejas porque la gente no tiende a decir todo desde un principio, sino a través del tiempo, digámoslo así. Tú cuentas al principio alguna cuestión tuya y ya cuando uno como que va de tanto contar la situación, ya van saliendo más cosas. Pienso que sí es algo que uno como que dice, aquí cuál es la función, ¿sigo trabajando solo violencia intrafamiliar y dejo el resto de lado? ¿O ya me enfoco más en la parte de pronto del presunto abuso? Entonces sí es algo bastante eso. Aprovechando mi intervención, quería felicitar al doctor Gustavo por semejante explicación. De verdad, lo dejo no sin palabras, el tema más claro que nunca. Y es aquí donde yo vengo como también con este, que he dado de pronto con familias en la cuestión, yo no sé, para mí es como no sé, pero de pronto estoy errada. Aquellas familias que de pronto todavía creen en esas cosas de me están haciendo rezos, por eso me va mal en la vida, ¿sí? Que ven cualquier situación, se encontraron, no sé, sin querer vieron una rana en la casa y ya con eso lo están meditando como a eso, alguien vino y me lo dejó, por eso es que me va como me va, por eso llegó mi esposo y me pegó, porque eso sí lo notaba de pronto en mujeres de la costa, cuando son violentadas por su pareja, como por no aceptar esa violencia, como por no tener que ir a denunciar, sienten que alguien más les está haciendo algo así, yo diría brujería. Por esa razón, no sé si es, pues para mí es como no sé, pero no sé si estoy errada. No, indudablemente es un caso típico de bombeo, ¿no? En la cultura nuestra, en nuestro país, no solo en la costa, en muchas partes, existe esta creencia de que a uno lo pueden hechizar y que entonces hay que hacerle un trabajo. Ahí surge el indio amazónico y las brujas que la gente consulta y que le prometen quitarle esas cosas. Y lo que tú dices es verdad, o sea, alguno de ustedes dijo un día que la gente cree en lo que le conviene. Pues, claro, es más fácil echarle la culpa a eso que a otra cosa. Yo tuve un caso de un amigo que llegó a nuestro centro de meditación budista y bueno, era muy amigo de un odontólogo que llevaba ya años practicando budismo, etc. Se hicieron muy amigos, este muchacho era taxista, el otro era odontólogo, entonces pues andaban juntos y se hicieron muy amigos. Pero un día este muchacho taxista empezó a tener problemas con la esposa y porque se empezó a llamarme, a decirme que le cogía llamadas, que se escondía para hablar con no sé quién, que le estaba jugando sucio. En todo caso, seguramente habló con la señora y la señora le dijo que era que el odontólogo, que era muy avanzado en ciertas prácticas tántricas, la había
hechizado, por decirlo de alguna manera, o la había sugestionado, la había hipnotizado y que pues que ella había caído en una relación pues extramatrimonial con el odontólogo. Yo conozco a este odontólogo desde hace muchísimos años y sé que es una persona que nada que ver. Pero este muchacho se convenció de que este odontólogo era un mago negativo y muchas veces pues tuvo intervenciones y en público y le pedía a todo maestro que llegaba a nuestro centro, le pedía que por favor hiciera expulsar a este hombre porque era un mago, no sé qué. Finalmente pues el odontólogo nunca volvió al centro, etcétera, siguió su vida común y corriente porque pues le fastidiaba toda esa pelea con ese otro muchacho. Pero ese es un caso lo que tú dices, o sea, este chico prefirió creer que la mujer estaba hechizada y que aceptar la realidad de que de pronto esta muchacha tenía una relación con alguna otra persona. Al cabo de unos años, pues este muchacho se separó de esta señora, no supimos por qué, no importa, pero ese es un caso típico. O sea, hay gente que prefiere creer que su marido o su esposa no lo engaña, sino que es víctima de un hechizo y que una bruja le puede sacar eso. Gracias, doctor. Y entonces tenemos el caso de la señora que llega a ver, porque ella necesita de todos modos comprobar que su marido le es infiel, y llega entonces donde el brujo o la bruja y le dice, yo vengo porque es que mi marido esto y esto, y yo siento que él tiene otra persona, que él me es infiel. Si la bruja o el brujo le dicen que no, que eso es mentira, leyó las cartas, tiró el dado y le dice que eso es mentira, esa señora sale de ahí a buscar otro brujo porque no le puede creer. Es decir, ella necesita que le digan que sí. Buenísimo eso. Sí, sí, eso es complicado. Esa es otra distorsión cognitiva. Es la autoconfirmación. Muchas veces eso no es un placebo, eso es un nocebo. ¿Sí? Terrible. Y fíjate, ahí el pobre marido a lo mejor es el inocente y la que está mal es ella, ¿no? Necesita comprobar esto y necesita que se lo digan. Necesita escucharlo. reconfirmar eso. La profecía autocumplida, claro, que decía el doctor Gustavito. Esas profecías autocumplidas, mi doctor León, se ven seguido. O sea, sí. Lo que pasa es que uno no las trabaja porque no son motivo de consulta, pero son muy comunes. Una señora que se separa a los 42 años de su esposo y no sabe por qué. El esposo se pregunta por qué, la relación está bien, no hay infidelidad, no hay nada, una relación normal de tantos años. No hay motivo ninguno, ni ella reconoce un motivo para eso, ni él. Y cuando uno empieza a mirar más arriba, resulta que la mamá y la abuela se separaron más o menos hacia esas edades. Entonces, uno las ve, pero las ve pasar a veces porque, digamos, no son motivos de consulta, ¿no? Correcto. 100%. Y yo diría, si me permiten, que una de las, ya que nosotros estamos analizando el efecto placebo, nocebo, etcétera, los pros, los contras que tiene ese fenómeno, yo diría que casi que una primera conclusión es que el efecto placebo y nocebo es un efecto real. Eso no es un invento, eso no es un constructo, es un efecto real que digamos, es un fenómeno real que afecta el comportamiento de los seres humanos, que eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿De qué manera lo afecta? Es lo que hemos venido analizando. Si es para bien de la persona, de la misma persona o de un tercero, eso es lo que llamaríamos placebo, o sea, es beneficioso, es positivo, el resultado es positivo. Si es nocebo, es que alguien se está dañando o hay algún perjuicio en algún momento para una persona por el sí mismo. ¿Cuál es la posición que debemos adoptar
ante ese efecto placebo o nocebo. Primero, si ustedes, pues es lo que yo concluiría, aceptarlo como un fenómeno real, existe. Y no es que sea ahorita porque lo estamos analizando, sino que toda la pinche historia de la humanidad la ha tenido. Que ahora se nos dio por hacer el análisis científico del caso, como muchos fenómenos de la naturaleza. Aceptar que existe. Segundo, si lo aceptamos que existe, no podemos hacer lo que muchos personas hacen y es pasar de largo. No, hay que tomarlo en cuenta. ¿Y por qué para nosotros es importante tomarlo en cuenta? Porque si esa es una herramienta que podemos utilizar para beneficio de nuestro paciente, cliente u organización, pues usémosla. Si es una herramienta que podemos tener en contra nuestra, nos sirve para advertirnos de que ahí podemos tener límites en nuestra gestión. Lo que decía Gustavito, si se encuentra con un gerente que está convencido de tal vaina, ¿quién lo saca de esa bendita creencia? Se va a tirar la empresa porque pues ahí todo el mundo le va a copiar. El punto, ¿cuál es? Usémoslo con ética, moralidad y legalidad. Es todo lo que yo podría decir al respecto. ¿Que queda mucho camino por recorrer? Sí, pero tenemos los elementos tenemos las herramientas para analizar y hacerlo un buen trabajo. La primera cosa que como herramienta tenemos es la estigmatización. Tenemos que alejarnos cada vez más de ponerle nombrecitos a las cosas, sobre todo a las enfermedades, al DSM-5, más bien análisis funcional de la conducta, y utilizar el DSM-5 como el diccionario de comunicación con el ámbito médico, para hacernos entender de alguna manera. Y hay otra cosa que se me está quedando en el tintero. Edgar, quería agradecerle por toda la información brindada y estoy viendo el posicionamiento paradigmático de cada uno de ustedes, es sumamente enriquecedor, ¿sí? Bueno, espero escucharlo, Alexander, con la psicoinmuno-neuroendocrinología desde la meditación y me dan muchísima fuerza porque estoy analizando todo que es cíclico, que es sistémico, el tema de familia y el tema de placebo, nocebo, todo tiene una base en la educación, en la formación integral, que es lo que yo estoy tratando de la formación, porque son emociones y nosotros cuando llegan los pacientes o cuando se ve el síntoma, se ve la punta del iceberg, pero esa punta del iceberg, ¿sí?, viene acompañado de la familia, que por ahí está multifuncionando y todo, pero se necesita esto, muchas miradas desde la especificidad, desde la especialización de cada uno para hacer un aporte constructivo, ¿sí? Así que, bueno, estaba viendo medicina funcional, no me acuerdo el nombre de la droga que habló Alexander, que inyectaban en el estómago, todo eso, pero tengo, ¿cómo se llama? Victosa. Tengo grandes discusiones con mi hijo ya se recibe de médico, y la preparación, el posicionamiento que tienen, los arquetipos, los preparan para ser bomberos, para eso, para ir, para colmo elige oncología. Entonces digo, ¿por qué no te vas con medicina funcional, con metabolismo, trabajas con metabolismo y haces prevención, le enseñas a la gente a vivir y vos también aprendes a vivir? Y meditación para mí, mindfulness y todo eso tendría que instrumentarse en las escuelas, parar, ralentizar un poco, ¿sí? Y las profecías de autocumplimiento y todo eso tendríamos otra visión, pero hay que pensar si a la UNESCO, a la OMS, al CEPAL les conviene que despertemos y que abramos esta visión mental, ¿sí? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Doctora Isabel, muchas gracias. Qué rico escucharla. Qué bueno escucharla. Colocó el timbre de voz y eso hizo un contraste muy interesante. Y al saber que es usted, pues imagínese, tiene una connotación muy, muy chévere. Bueno, sí, igual estamos haciendo estos aportes desde diferentes miradas y sí, todo es complementario, ¿no? Todo es complementario. Traemos aquí desde diferentes
posiciones y conocimientos y nos complementamos tratando de entender esto que es la dinámica del ser humano, cómo se maneja y cómo podemos ayudar en esa construcción. Muy bien, ¿no? Yo creo que espectacular porque cada vez estamos más sincronizaditos. Según este reloj, nos quedan 7 minuticos de reunión. El gracias es para todos, realmente, Gustavito, es un espectáculo. Gracias, Isabel, desde Tierra de Fuego. Andrés, quedé hablar contigo mañana para ver si la próxima nos sorprendemos con una línea de comunicación que no se nos interrumpa cada 40 minutos. A mi doctor Alex, gracias, porque sé que esa cómoda oficina de donde luces ahí parece una camioneta muy cómoda, bastante práctica la vaina, Amplia. muy bonita. La chaqueta del doctor Gustavo nos genera una envidia muy sana y vamos a averiguar dónde nos conseguimos una igual. La doctora Marcela Elizabeth, muchas gracias. Muchas gracias por la contribución. Tenemos la expectativa de la próxima semana de un tema que el doctor Alexander nos botó ahí con una palabra así de larga que no cabe en la publicidad. Él decidió cambiar el nombre al último porque eso es como un trabalenguas, pero es lo mismo, es el mismo tema. Nos vamos a deleitar con tu tema, mi doctor Alexander, la próxima semana. El peso de la salud mental sobre la salud física. Y el que me picó fue a mí, el doctor Gustavo, porque él fue el que empezó a hablar de esos temas previamente desde efecto placebo, toca Claro. estos temas y son temas supremamente interesantes. Exacto. Yo creería que para el abrebocas, así para la próxima les podría decir más o menos esto con lo que el doctor Edgar también dijo anteriormente. Si trabajamos desde el conductismo y desde la conducta en temas como de sensibilización sistemática y estas cosas, trabajamos específicamente en la conducta, pues ahí hacemos un trabajo terapéutico bien interesante entendiendo el ser humano. Pero entonces con el tema del cognitivo trabajamos el procesamiento, ¿cierto? Trabajamos el procesamiento, es decir, cómo se está construyendo el ser humano su realidad, ¿cierto? Entonces trabajamos desde la construcción del pensamiento y la parte cognitiva. Pero lo que viene la próxima semana, estaríamos trabajando no desde la conducta, no desde el procesamiento, sino desde antes de esto. Estaríamos trabajando desde cómo son los mecanismos más básicos de la construcción de la percepción. Básicamente estaríamos trabajando sobre la base de la máquina. ¿Sí? La máquina. Sobre la base de la máquina, sobre cómo es que se construyen estos pensamientos desde la percepción y las bases neurobiológicas que hacen posible estas construcciones de lo que llamamos pensamiento, mente, atención, memoria, aprendizaje. Entonces, nada, los invito para la próxima semana a este espacio de conversación y a disfrutarnos, a deleitarnos y aprender un poquito más de todos nosotros. Pues ojalá al final de tu charla logre responderme yo una pregunta que toda la vida me he hecho y no he tenido la respuesta. Ay, Dios mío. Algunos ingenieros de sistemas ya me han dado la respuesta por el lado de la ingeniería de sistemas y es sencilla ¿cómo carajo se construye un pensamiento, hermano? Es que no entiendo todavía. El ingeniero de sistemas ya me lo contestó a través de bytes, ceros y rayas y toda la pero no es suficiente. ¿Cómo un humano construye un pensamiento? Esa es la cosa más maravillosa del mundo. Espero aprender de tu charla la próxima semana y aproximarme cada vez más a encontrar esa respuesta. Otra sorpresa, para la siguiente semana hay un tema bien curioso y es ¿cuál es la expectativa del psicólogo forense con respecto al psicólogo clínico? O sea, ¿qué espera un psicólogo forense de un psicólogo clínico? Porque el forense no puede hacer las dos cosas. Y eso, hay unas líneas divisorias tan sutiles que vamos a ver si alguien nos aclara dónde están esos límites y hasta dónde llegamos y qué es lo que esperaría un forense de un psicólogo clínico.
eso nos enseña muchas cosas que están sucediendo a diario allá afuera, ¿no? Yo creo que es interesante. Mi doctor Alex, así de que nos dejas con la gran expectativa y a todos, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Tal cual. Bueno, un abrazo a todos. Listo, Vido, muchas gracias. A todos un feliz día, que estén bien. Bueno, hasta luego, chao, mi doctora. Chao. Chao, suerte, feliz tarde.